Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por asistir a este webinar que hemos titulado La Revolución Adaptativa. Mi nombre es Alfonso Navarro. Yo voy a estar con ustedes esta noche. Muchas gracias a Anuar por invitarnos a este webinar de la comunidad de Procurement Pro. Y bueno, vamos a hablar de un tema que yo creo que para quienes estamos en planeación, en compras, nos apasiona mucho y es cómo podemos lidiar con estos entornos que estamos enfrentando hoy en día, que son tan cambiantes, que son tan inciertos, que son tan difíciles de gestionar y de predecir en el día a día, porque nos pega la variabilidad, nos cambian los requerimientos. Yo cada vez que dicto conferencias de este tema, eh, les pregunto quiénes enfrentan una demanda o un consumo estable y cada vez menos la gente levanta la mano, ¿no? Hoy en día, en un auditorio de cientos de gerentes, rara vez hay alguno osado que levanta la mano, porque estamos enfrentando realmente entornos de negocios que tienen una alta incertidumbre, que tienen alta volatilidad, que cambia todo en realidad en el corto plazo y no solamente influenciado por temas de demanda, sino por temas de todo tipo, ¿no? Ya hemos visto en los últimos años qué tan impactantes han sido temas como biológicos con la pandemia, temas de suministro, temas geopolíticos, temas arancelarios, etcétera. ¿Y en qué consiste esos entornos? Hoy en día hemos hablado o se está hablando de los entornos VUCA o BANI y tienen que ver mucho con este tema precisamente de con qué frecuencia estamos enfrentando los cambios. ¿Qué tan difícil es predecir lo que va a suceder para poder planear cualquier cosa, planear el abastecimiento, planear nuestra planta de producción, planear la distribución? Pero además de eso, estamos enfrentando mucha más complejidad y mucha más dificultad para poder predecir qué es lo que va a suceder. Y esto no está sucediendo solo en algunos aspectos del negocio. En realidad está sucediendo en casi todos los aspectos críticos del negocio. Y eso, cuando nos ponemos, por ejemplo, a revisar si eh, nuestra demanda cómo era hace décadas y cómo es ahora, cómo era la exigencia de los clientes y cómo es ahora, qué tan personalizados son los productos y cómo son ahora. Hemos visto que en las últimas décadas no ha cambiado un poco eso, ha cambiado muchísimo. La complejidad de las cadenas de suministro ha aumentado considerablemente. De hecho, ya no son en realidad ni siquiera cadenas, son redes, es decir, no son lineales y tampoco son concebidas desde el suministro. Hoy ya hablamos más de redes de valor que de cadenas de suministro. Todavía le decimos supply chain, pero ya no es ni supply ni chain. El ciclo de vida de los productos antes, que era tan largo, estos aparaticos los heredábamos de generación en generación, los vehículos, y ahora la mayoría de los productos tienen ciclos de vida más cortos, se han vuelto desechables, los clientes ya no nos esperan, el portafolio de productos que hace 2 o 3 décadas administrábamos algunos decenas o cientos de productos, ahora administramos miles de productos o decenas de miles en algunas industrias. Los tiempos de entrega que antes eran en realidad cortos con la globalización de las últimas décadas se han alargado. Ahora hasta una empresa pequeña en realidad importa productos desde Asia y eso hace más difícil la planeación. Porque entre más largos sean estos tiempos de entrega en el abastecimiento, pues nos vamos a tener que anticipar mucho más a los requerimientos, ¿no? No es lo mismo planear un eh, material de abastecimiento nacional que uno importado que tiene lead times de 3, 4, 5 meses. En todas las variables del negocio, las cosas han cambiado mucho. Y ahorita hablando con Anwar del tema de a qué ritmo está cambiando la tecnología, que estábamos hablando de cómo la nueva versión de ChatGPT que fue lanzada ayer
volvió obsoleto el conocimiento que Anwar estaba dictando ayer, de un día para otro, a una comunidad de compradores en el Ecuador. Y ya hoy ya volvió a estar obsoleto el conocimiento de ayer. Pero en planeación ha sucedido algo bien interesante y es que los modelos con los que planeamos no han ido al mismo ritmo como ha cambiado la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad o la tecnología en estas últimas décadas. Si nosotros miramos nuestros modelos de planeación, por ejemplo, el modelo de MRP con el que todavía seguimos planeando, porque me imagino que la mayoría de nosotros tenemos en nuestras empresas algún ERP que tiene algún motor de planeación de requerimientos de materiales que por cierto, el secreto a voces es que algunas de las empresas, de hecho, no lo usan completamente y siguen planeando en Excel o comprando también en Excel, ¿no? Eso, cuando uno lo escucha, le da como cierto alivio, porque esto pasa en empresas grandes y en empresas pequeñas, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en todos lados. Pero los principios con los que seguimos planeando no fueron precisamente desarrollados la semana pasada. MRP tiene más de 60 años. Fue concebida en los 50, de hecho, codificado en los 60, lanzado y masificado en los 70. Ya en los 80, prácticamente una muy buena parte de las empresas lo habíamos implementado. Eh, y algo entonces no empieza a sonar tan bien, porque si estamos planificando con reglas que en realidad fueron desarrolladas hace décadas, y aunque la tecnología y muchas otras variables de negocio están cambiando, si la base, que es fundamentalmente la misma, no ha cambiado, pero las condiciones de negocio sí han cambiado mucho, pues no sé a ustedes, pero algo me dice que algo malo puede pasar, ¿no? Porque pareciera que si los modelos de planificación misma no evolucionan al ritmo que están evolucionando las condiciones de negocio u otros aspectos, pareciera que no estuvieran tan vigentes como antes. Y cuando uno examina esas reglas, no han cambiado mucho desde la primera versión de MRP. Esa versión es la primera edición del libro de MRP de Orlicki, es la carátula original. En los 70 fue publicado. Y si uno lo ve hasta la última versión, que fue publicada, la tercera edición en el 2012, han pasado en realidad 60 años. Un estudio de Deloitte University Press publicó que en ese periodo de 60 años, el desempeño de las organizaciones en términos del retorno sobre los activos se ha deteriorado, escúchenme bien, 4 veces, desde más del 4% a menos del 1%. Y se suponía que una de las promesas de todos estos modelos era que nos iba a conducir a un entorno de rentabilidad, de competitividad mejor. Y después de MRP, hacia los 80 salió MRP2 y en los 90 surgieron los ERPs y a mediados de los 90 más o menos surgieron los módulos de planificación avanzada y si se fijan, nada de eso en las últimas décadas ha detenido la caída en ese indicador de rentabilidad. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Este fue un estudio, por cierto, hecho en más de 20.000 organizaciones de diversos sectores, de diversas marcas, de diversos tamaños. ¿Por qué no ha permitido, si se suponía que hacia allá nos iba a conducir la tecnología? Lo más curioso de todo es que en ese mismo periodo de tiempo la productividad de la mano de obra directa se ha duplicado. En otras palabras, somos más del doble de productivos y 4 veces menos rentables, con la mejor tecnología disponible como nunca antes en la historia. Algo no suena bien, ¿cierto? Algo no cuadra allí. Así que ahora, esto lo podemos complementar con otros datos para dar contexto. Este estudio de la
la biología de la sobrevivencia corporativa. Fue publicado en Harvard Business Review y estos profesores de Harvard concluyeron que en un estudio también de decenas de miles de empresas, la tasa de salida, en otras palabras, la tasa de muerte de las empresas se había incrementado en las últimas décadas 6 veces. Y esa conclusión era consistente, no importa el sector, ni el tamaño de la marca, ni el tamaño de la empresa, ni la longevidad de la empresa. Y cuando estos señores se preguntaron a qué se debía, la conclusión es que las empresas estaban muriendo más tempranamente porque estaban fallando en la forma de adaptarse a la creciente complejidad del entorno. Es decir, lo que estamos hablando es que la complejidad, la volatilidad está aumentando y sigue aumentando. Este estudio fue, por cierto, publicado creo que fue en el 2012 o 2013, así que no estaba en el mapa ni siquiera la pandemia cerca. Y ustedes saben qué ha pasado con la volatilidad y la complejidad en los negocios en los últimos 12 años. No ha disminuido, al contrario, sigue aumentando. ¿Qué está pasando entonces que en realidad cuando uno ve esto desde la perspectiva global y desde el largo plazo, la rentabilidad viene bajando a pesar de que somos más productivos? Las empresas están muriendo cada vez más temprano y no están entendiendo la forma como se deben adaptar a una complejidad que es, como dicen estos profesores, cada vez más creciente. Este no es un tema menor, entonces, porque tiene que ver con la rentabilidad y la sobrevivencia de las empresas. Primero hay que entender cómo funciona el modelo prevaleciente, el que hoy es el modelo convencional, para poder saber qué tenemos que arreglar, porque si no entendemos el problema, pues no vamos a poder saber eh, solución a qué. Hoy en día tenemos generalmente un proceso de planificación de ventas y de operaciones cuyo output o entregable principal es un plan de ventas o un forecast que nos dice, bueno, esto es lo que se va a consumir o esto es lo que se va a demandar. Y ese pronóstico entra a un proceso de planificación maestra. Si ustedes están en una empresa, hay algunos que asisten de empresas de manufactura, por ejemplo, este proceso de planeación maestra es el MPS, por ejemplo. Estas requerimientos entran al proceso de planeación maestra y básicamente el proceso de planeación maestra en lo táctico dice, si esto se cumple y teniendo en cuenta que tengo esto en camino, en tránsito, este inventario, estas órdenes que están abiertas, entonces yo debo distribuir, debo producir esta cantidad para poder igualar las dos partes de esta balanza. Y eso que tengo que, por ejemplo, producir o distribuir es lo que se coloca como órdenes planificadas o planeadas y va hacia un motor de requerimientos de materiales que coloca unas órdenes de abastecimiento con cantidad, con fecha y llega a compras. Básicamente, en una explicación de 2 minutos, así funciona el modelo convencional en lo habitual. Ahora, ¿qué pasaría si yo les digo que quien desarrolló el modelo del MPS, que es el plan maestro para las empresas de manufactura, y quien es considerado el padre de la planeación de ventas y operaciones, Richard Link, dijo esto? La primera vez que yo escuché a Richard Linge hablando de esto, yo he tenido el privilegio de dictar conferencias con Dick. Lo dijo en Lima hace 9 años. Esta frase es literalmente lo que dijo. Ante un auditorio de cientos de gerentes, dictando una conferencia con él, dijo que en los ambientes actuales de negocios, ese ambiente VUCA que acabamos de describir, los enfoques convencionales de S&OP y MPS están obsoletos. Imagínense lo que pensó la audiencia en esos momentos. Y fue hace 9 años.
el padre de esa NUPI, quien desarrolló la planificación maestra de producción, el programa maestro de producción, les estaba diciendo que había que evolucionar o cambiar lo que él había ayudado a desarrollar. Y si lo dice el padre de esto, pues había que tomárselo muy en serio en realidad. ¿Por qué? Y miren cómo está construida la frase. Dice, esos enfoques están obsoletos debido o en los ambientes actuales de negocios que son complejos y variables. Entonces, yo primero los vamos a recorrer en estos primeros minutos el entendimiento o hallar por qué están obsoletos estos modelos en estas condiciones nuevas de negocio. Una de las variables que estábamos explorando era que la principal salida o resultado de un proceso de planificación de ventas y operaciones hoy en día es pues ese forecast o ese plan de ventas. Y uno de los indicadores más usados para eso es qué tan exactos son esos pronósticos. Bueno, más o menos, son algunos indicadores por industria de la exactitud de los pronósticos. Y como ven, no son muy alentadores. Si usted tiene algo parecido, pues bueno, ya siéntase aliviado porque todo el universo que lo circunda también está en el mismo problema que está usted. Eso no es solo un tema de su empresa, ni de su sector, ni de su continente. Pero eso quiere decir que la semilla que está entrando a los procesos de planificación maestra ya contiene un error. Así que ese tema de que si el pronóstico se cumple, que es un primer supuesto con el que partimos de estos modelos, no es tan cierto. Cualquier algoritmo, fórmula o modelo matemático que suponga que va a haber un 90 y algo por ciento de exactitud o 100% de exactitud, pues ya comenzamos bastante mal porque no está cerca en realidad ni siquiera de ese porcentaje. Ni siquiera en la industria aeroespacial con tantos PhDs está cerca. Y lo primero que hay que entender es que todo pronóstico siempre tiene asociado un error. Así de simple, siempre va a haber un error y entre más largo sea el pronóstico, mayor va a ser el error. Si usted hace un pronóstico de la tasa de cambio de su moneda mañana, es más exacto que si hace un pronóstico de esa tasa de cambio en 6 meses, ¿no? Por eso dicen que los economistas se la pasan la mitad de su tiempo haciendo predicciones y la otra mitad de su tiempo cambiándolas. Porque es bien difícil hacer cualquier pronóstico, un pronóstico económico, un pronóstico de demanda, un pronóstico del clima. Nadie creo que esta pregunta la he hecho en varios continentes y la conclusión es que en ningún lado del mundo le creímos a los meteorólogos. Ahora les creemos un poquito más. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, imagínense el mismo modelo convencional que tiene como semilla el pronóstico aquí. Y ese error, el tamaño de ese error entrando por nuestra cadena de suministro para hacer semilla de la planeación. Con ese error, que por cierto no es tan pequeño, se forma el famoso efecto látigo, que creo que todos conocemos, ¿no? Todos trabajamos en temas de compras o de cadena de suministro, así que conocemos muy bien este efecto. Y ese efecto dice que un pequeño cambio en la demanda se amplifica, pequeños cambios en la demanda se amplifican aguas arriba en una cadena de suministro. De allí que se forme ese efecto que llamamos látigo. Ahora, primero, el error no es tan pequeño, por cierto, porque tener inexactitud del 40%, del 30 y algo por ciento, del 50% no es un pequeño error, es un gran error. Pero además ese numerito entra a la planificación maestra generalmente detallado por material o por familia. Así que un promedio de exactitud o de más bien de inexactitud del 40% o del 30%, cuando uno lo lleva al grado de detalle de materiales, adivinen qué. Como este es un promedio, va a haber muchos materiales que tienen más que ese promedio, más error, otros que tienen menos. Así que ese error comienza a amplificarse. Acuérdense que el pronóstico
también se deteriora entre más detallado sea. Y lo que necesitamos nosotros en distribución, en producción y en compras es un pronóstico que entre al modelo detallado. Porque nosotros no le decimos a un comprador, venga, hágame el favor y de todos los materiales que usted tiene, cómpreme 30 toneladas al mes y yo compro 500 referencias distintas. Hasta luego. Y no, por supuesto el comprador le dice, no, no, venga, de esas 500 toneladas tiene que detallarme cuánto compro de cada uno, porque no, no, así no funciona. Yo tengo que saber qué es lo que tengo que pedir. Y ahí cuando entramos en ese detalle, pues el error sin duda se amplifica. Ahora, el tema es que al final todo pronóstico va a tener un error asociado y no hay manera de ganar, mejor dicho. Cuando el pronóstico es mayor que la demanda real, la consecuencia es que nos quedamos con excesos de esos materiales allí porque el consumo no fue el esperado. Cuando el pronóstico es menor que la demanda real, entonces pasa lo contrario y podemos tener ventas perdidas debido a los faltantes o los agotados. Y ambos extremos producen daños que queremos evitar. Los agotados o faltantes producen ventas perdidas, pero también producen urgencias, horas extras, fletes aéreos, etcétera. El caso contrario, pues los excesos producen gastos innecesarios, capital de trabajo atrapado y también costos adicionales, pues, de todo tipo de averías, de obsolescencia, de seguros, de espacio, etcétera. ¿Cuántos materiales tienen el comportamiento de uno u otro extremo? Bueno, nuestra experiencia indica que más del 90% de las empresas, la gran mayoría de los códigos de materiales, cuando uno los empieza a clasificar en cuáles están en el rango ideal de inventarios, cuáles están por encima, es decir, exceso, cuántos están por debajo, es decir, en faltante o en peligro próximo de estar en faltante. La gran mayoría de los materiales están en los dos extremos, es decir, o en exceso o en agotados. Y eso quiere decir que cuando uno dice que tiene 60 días de inventario, que uno se pregunta, bueno, si tiene 60 días de inventario, no hay problema, pues, en relación a que, digamos, tener 60 días de todos los materiales con los tiempos de entrega que tienes, las frecuencias de compra, pues está bien, no tienes faltantes. Y la respuesta es, no, 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 no. Lo que quise decir es que tengo 60 días en promedio de inventario. ¿Y eso qué quiere decir? Que de algunos productos tengo casi nada o nada, mientras que de otros tengo para rifar para las siguientes dos navidades. En promedio tengo 60 días de inventario, pero el balance de ese inventario no está bien. Y tengo estos dos efectos. A esto nosotros le llamamos distribución bimodal, porque está en uno de dos modos, el inventario desbalanceado, o en exceso o en agotados. Y lo que nosotros queremos en realidad es que esto esté más hacia el centro, porque en el centro quiere decir que sí tenemos un promedio, ojalá no de 60 días, sino de un poco menos. No tenemos problemas de disponibilidad, tenemos un capital de trabajo correctamente también balanceado, pero la realidad es otra. Y cuando uno ve los anteriores, los procesos actuales de planeación de ventas y operaciones y compara su evolución, uno nota que las empresas han ido perdiendo con el tiempo la confianza percibida de los procesos de planificación de ventas y operaciones. Algunos lo ven inclusive como una pérdida de tiempo. Es difícil sentar a las áreas comerciales, es difícil integrar a finanzas en el proceso para ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque si al final no podemos mejorar estos errores, uno tiene la sensación de preguntarse si debemos arrojar a la basura los pronósticos y hacer otra cosa. Y la respuesta es no. Lo primero que hay que entender es para qué tipo de decisiones.
cómo debo planificar para poder enfrentar esta variabilidad, complejidad e incertidumbre que enfrentamos hoy en los negocios. Los pronósticos van a ser necesarios. Así que los que hace algunos años en esa batalla de pull versus push clamaban por el, el entierro definitivo, darle muerte a los pronósticos, creo que no van a haber hecho sus sueños, porque de todas maneras necesitamos visibilidad del futuro para poder planear, por ejemplo, decisiones de inversión. Es decir, yo necesito saber qué tendencia hay en el mercado contra mi plan para saber si necesito un turno más, una planta más, un centro de distribución adicional, más o menos capacidad, más o menos capital de trabajo para financiar la operación en el transcurso del siguiente año, el transcurso de los siguientes años, pues yo necesito proyectarme. Pero el problema está en que esas no son las únicas decisiones que tomamos. Lo primero que hay que entender es que el juego que estamos enfrentando ha cambiado considerablemente y que antes teníamos un mundo que funcionaba mucho más lineal, que era mucho más predecible, que uno podía hacer de mejor forma ciertas extrapolaciones. Si pasa esto, entonces va a pasar esto. Si proyecto esto, entonces va a pasar esto otro. Pero hoy en día el juego ha cambiado, ya no es tan lineal. Ahora las cosas dependen de muchas variables y esas variables a su vez dependen de muchas otras. Y un pequeño cambio de una variable puede ocasionar un efecto dominó en toda nuestra cadena de suministro. Un ejemplo. Hasta hace pocos años, cuando no estábamos tan interconectados en cadenas de suministro, si un buque se atravesaba en el canal de Suez, pues no colapsaba cadenas de suministro completas. Pero hoy sí, ya hemos visto qué ha pasado. Hasta hace poco no sabíamos que había algunas cadenas de suministro que dependían de algunas materias primas cuyo principal proveedor estaban en Ucrania. Hasta que llegó una guerra conocida actual y nos enteramos y ahora cualquier cosa que pasa en Ucrania, en algunas cadenas de suministro, pues hubo que desarrollar eh, otras fuentes o, o pedir que se desarrollaran algunos planes de continuidad de negocio. En fin, ahora las cosas no son tan lineales y si dibujamos y si yo les pidiera que entre las dos situaciones, la izquierda o la derecha, pudieran escoger qué entorno de negocios eh, tienen ustedes, de seguro pues me dirían que el complejo, no el lineal. ¿Y cómo desarrollar negocios en ese entorno que no es lineal? Porque si el supuesto que estamos usando es el correcto, pues un modelo de gestión nos va a llevar a la decisión correcta. Pero ¿qué pasaría si ese supuesto fue correcto y ahora está obsoleto? No nos va a guiar a una decisión correcta, sino más bien nos va a confundir en el océano de datos que tenemos. Distinguir lo relevante de lo irrelevante hoy es más importante como nunca antes en la historia, porque hoy estamos ahogados en un mar de datos como nunca antes. Y creo que, por cierto, esta va a ser una habilidad distintiva para los gerentes en el futuro, la habilidad de distinguir la información relevante de la irrelevante para tomar decisiones. Si el supuesto está obsoleto, ese modelo que funcionaba antes bien ya no nos va a conducir a las decisiones correctas. Así que comparemos estos dos mundos. El mundo de la derecha es el mundo complejo o adaptativo que hoy enfrentamos. A este le llamamos sistema complejo adaptativo, que por cierto es todo un cuerpo del conocimiento que viene de la biología, de la física, de la química, de las ciencias duras, y los invito a explorar. Tardíamente lo hemos traído en los últimos años, bueno, ya lleva más de una década,
pero tardíamente, que con respecto a las ciencias duras, a las ciencias sociales, entre ellas la dirección o la gestión de empresas. La forma como un sistema complejo se gestiona es muy distinta a la de un sistema lineal. Y resulta que la gran mayoría de los supuestos sobre los cuales los modelos de planificación que hoy implementamos eh, están construidos sobre la base de sistemas lineales. Ahora, si nuestra realidad no es lineal, sino que es más bien como la de la derecha, es más bien una realidad más intrincada, más compleja, más cambiante, pues uno ya podrá deducir por qué Dick Link, siendo el padre de la planificación de ventas y operaciones del programa maestro de producción, empieza a decir que están obsoletos estos modelos. Exploremos y comparemos algunos de estos supuestos. Por ejemplo, en la planeación, en las ventas, en operaciones, hablamos de en lo lineal, que es posible predecir cualquier variable con una exactitud y precisión razonable en el corto y mediano plazo. Por eso es que necesitamos precisión y medimos la precisión o la exactitud de esas proyecciones que hacemos. Pero en un modelo complejo, en un sistema complejo adaptativo, el supuesto es casi que antónimo a este. En sistemas complejos se dice que ninguna predicción es exacta ni permanece válida por mucho tiempo. Así que si su modelo está basado en creer lo que dice la izquierda, que puede predecir cualquier variable, pero su realidad es como un sistema complejo como el que está a la derecha, de acuerdo, algo malo va a pasar. Nuestros modelos tendrían que estar diseñados para esperar que la predicción no sea exacta ni permanezca válida por mucho tiempo. Y por eso es que en planificación de compras o de manufactura o de distribución, nuestros procesos de planificación esperan que los planes de ventas sean detallados, discretos y exactos. Detallados por material, discretos porque es un solo número el que esperamos. Yo no puedo decirle, no, de este material el consumo va a estar entre 1 y 10 toneladas. Así no funciona. Necesito un número. Y además un número que supone que tiene una exactitud razonable. Y para quienes piensan, bueno, pero para eso desarrollamos los stocks de seguridad y pues los stocks de seguridad han impedido que tengamos de todas maneras un número no menor de agotados, de faltantes o del otro lado de excesos. No, la bimodalidad sigue estando. Así que igual la variabilidad sigue entrando y el modelo, aún con stock de seguridad, aún con ciertas sofisticaciones, no está funcionando bien. No se necesita algo de forma, se necesita un cambio entonces de fondo. Y cuando uno ve los supuestos, hablando de supuestos sobre lo que están construidos los modelos de planificación maestras, al final, bueno, ya sabemos cómo terminan por los indicadores de exactitud que mostraba hace unas diapositivas, porque estos planes que son detallados, pues entre más detallado sea el plan, pues más amplio va a ser el error. ¿Y con qué horizonte de tiempo los hacemos? ¿Cuánto nos estamos anticipando, por ejemplo, para nuestro proceso de abastecimiento? Pues depende bastante también de entrega y la mayoría de nosotros de seguro tiene lead times que no son de 2 días, pueden ser semanas o meses en el caso de los importados y casi todas las empresas, creo que todas las que están presentes tienen lead times de materiales que tienen meses de anticipación y por tanto tenemos que anticiparnos bastante. Y entre más nos anticipemos o más proyectemos, necesitemos tener una proyección de más tiempo, más equivocado va a estar el pronóstico. Así que, señores, el tratar de anticiparse un tiempo largo y hacer un pronóstico detallado material por material es la receta segura
para que Murphy siempre gane, para que el error siempre sea amplio. Es la cancha en donde más cómoda se siente la variabilidad, en la que siempre gana la variabilidad. Así que lo que está proponiendo hoy en día los modelos que hoy llamamos modelos adaptativos, porque están diseñados para lidiar con la complejidad que hoy estamos enfrentando, esa complejidad que en este estudio de Harvard decía que la mayoría de las empresas no están pudiendo adaptarse a ella y producto de eso están deteriorándose e inclusive cerrando. Esa adaptabilidad no puede basarse en el mismo supuesto que dio origen al modelo de planificación habitual, convencional. Tiene que basarse en este supuesto de que ninguna predicción es exacta ni permanece válida por mucho tiempo. Es decir, los planes que tenemos que empezar a pensar en planes de venta ya no tan detallados, sino agregados. Si los tenemos agregados por familias, por definición, el mismo forecast o la misma proyección va a ser más exacta. El problema es que los procesos de planificación maestra no están diseñados para recibir un dato agregado, necesita un dato discreto, pero vamos a irlo explicando paso a paso. Primero, desde lo estratégico, desde la planificación del negocio, los planes de venta para tomar decisiones de CAPEX, para tomar decisiones de inversión, para saber si necesito un nuevo centro de distribución para almacenar, una nueva bodega o más mano de obra directa o más capacidad pues para producir. No necesito entrar en un grado de detalle material por material porque esos centros de distribución, esa planificación que se proyecta en lo táctico y en el rango estratégico se puede ver de manera agregada. Para esas decisiones, los forecasts nos sirven y para esas decisiones no tengo que verlo tan detallado. Pero lo que sí tengo que hacer es empezar a ver de ese número agregado, ya no detallado, qué posibilidades o qué escenarios puedo enfrentar. Y ustedes aquí pensarán, bueno, pero si ya tener un número es difícil sentar a la fuerza comercial, a finanzas, en un proceso de consenso para saber cuál es el número, pues tener tres escenarios debería ser aún más difícil. No, en realidad no es más difícil, es más simple porque en un portafolio, por ejemplo, de 5.000 SKUs, que no es tan anormal encontrarlo, 5.000 números es mucho más que si usted agrega un portafolio de 5.000 SKUs en 20 familias, y estoy exagerando, y de esas 20 familias o esos 20 datos, encontrar o hacer tres escenarios serían 20 por 3, 60 datos. 60 es en realidad mucho menos que 5.000. Sigue siendo un dato agregado mucho mejor, de mucha más calidad y además mucho más creíble para tomar decisiones en lo táctico y en lo operacional. Ahora, ¿cómo hacerlo? Sería la pregunta. Y para eso voy a empezar con una frase del mismo Richard Link que decía o que dice que la base para tomar estas buenas decisiones es la calidad y oportunidad de la información relevante. Esta nueva generación de planificación de ventas y operaciones que se llama adaptativa es acerca de la información que es en realidad importante, de la relevante. ¿Y cuál es la información relevante para hacer esa planificación? Pues si la variabilidad que estamos enfrentando es el principal enemigo pues del flujo y tenemos en cuenta que en realidad eh, el propósito de todo esto es guiar pues los indicadores de retorno de una organización con ánimo de lucro. No, esa NUPI, ese tema de que la planificación de ventas, el objetivo es balancear la oferta y la demanda, es un tema que ya ni siquiera puedo decir que está mandado a recoger, porque cuando se originó esa NUPI, se originó con el objetivo de guiar los indicadores de retorno de la organización. En el camino perdimos el norte
Y hoy se habla de que esa NUPI, bueno, en el modelo convencional, se trata de balancear la demanda y el suministro. Falso. Esa NUPI se trata de alinear los procesos para guiar los indicadores de retorno de la organización hacia una mejor rentabilidad, hacia una mejor competitividad. Y para poder hacer eso, entre otras cosas, recuerden que el indicador de las últimas décadas viene bajando, los de retorno no viene subiendo, así que tampoco es un buen indicador de que estemos haciendo las cosas por el camino correcto. Necesitamos, para poder gestionar esa variabilidad, si es el principal enemigo pues del flujo que finalmente a través de la correcta disponibilidad de materiales que facturamos para recolectar ese dinero y acelerar la forma como genera dinero o el flujo de caja a la organización, si el principal enemigo de eso es la variabilidad para poder guiar el ROI, pues necesitamos gestionar esa variabilidad. Necesitamos para gestionar el ROI poder saber qué es lo que está impactando día a día, mes a mes en el negocio. Y si gestionar la variabilidad es lo que necesitamos, necesitamos visibilizar esos cambios. De manera que si visibilizamos los cambios que son relevantes para el negocio y los gestionamos, pues vamos a poder guiar entonces de mejor forma el ROI de la organización. Y eso quiere decir entonces que centrarnos en identificar estos cambios relevantes es clave para poder guiar el plan de negocios de cualquier empresa. Y estos cambios pueden provenir de múltiples fuentes, internas, externas o del mismo producto, como lo que aparece allí en la izquierda de la diapositiva. Si pusiéramos un ejemplo, al final hay cambios o hay riesgos que trascienden el tema de demanda y de suministro. Si uno ve, por ejemplo, los barómetros de riesgos que existen pues en el mundo, la mayoría de los riesgos que en los últimos años han estado en el top no son temas de demanda, son temas que tienen que ver con la interrupción de negocios, con ciberseguridad, con catástrofes naturales, con temas geopolíticos, con temas de cambio climático. Así que ni siquiera es un tema tan simple de endilgárselo todo pues a la demanda. Hay causas raíces distintas. Miren cómo en los distintos países puede cambiar, pero al final el top de los principales riesgos cambian entre ellos, pero el top 5 de estos riesgos son los mismos. Así que si nosotros sabemos cuáles son las fuentes de los principales o cambios relevantes, cuáles son las variables críticas del negocio y las identificamos, aún podemos guiar de mejor forma la planificación del negocio. Y lo que proponemos es que este proceso, más que centrado en los números, esté centrado en un proceso de colaboración, de conversación, guiado por un equipo transversal que llamamos el equipo de reconciliación integrada o IRT por sus siglas en inglés. Este equipo lo que hace básicamente es identificar, guiar todo el proceso de planificación a través de un proceso de colaboración, comunicación, centrados en identificar cambios relevantes. Cuando un cambio relevante es identificado, ese cambio relevante es documentado. Una de las cosas que se ha perdido del origen de Sanofi es que nos hemos obsesionado demasiado con los números. No es que no sean importantes, sino que a veces son lo único importante y además de los números, los supuestos que dieron origen a esos números o a las decisiones que dieron como consecuencia esos números son igual o más importantes que los números mismos. Así que y cuando algo malo pasa al final, nadie se acuerda, ¿no? Porque la contabilidad y los procesos de planificación también en la mayoría de las empresas es débil. Nadie se responsabiliza de esas decisiones. Cuando son buenas, pues todo el mundo quiere ser el campeón. Pero cuando no pasa lo que debimos pasar, el tema de no temerle al fracaso, de tener bien aprendidas las lecciones que vamos atravesando en procesos que son de consenso,
poco se hace. Así que si documentamos estos cambios y entendemos, le dedicamos tiempo a entender la probabilidad y la explicación del impacto, vamos a poder identificar cuáles de esos cambios en realidad tienen una repercusión en el negocio importante. Y eso lo podemos hacer teniendo o usando una matriz de repercusión y relevancia como la que aparece en la diapositiva, en donde calificamos la probabilidad del impacto de cada uno de los riesgos relevantes. La repercusión es la multiplicación de esa probabilidad por el impacto e identificamos cuáles son los principales riesgos relevantes que en cada ciclo de planificación podemos identificar. Y con base en esos riesgos, ya te doy la palabra, Cintia, para tu pregunta, es que precisamente podemos configurar dos o tres escenarios para poder decir si esos riesgos se dan, que son los riesgos relevantes son aquellos que tienen mayor probabilidad de ocurrencia, mayor impacto. Entonces, ¿qué va a pasar con esta situación de demanda, con esta situación de suministro? ¿Cuáles son los escenarios que podemos estar enfrentando? Cintia, adelante, tu pregunta. Alfonso, siguiendo un poco la línea que vos decís, que recomendás formar un grupo, un equipo, para poder llevar a cabo y ver los riesgos y demás. ¿Quién recomendás vos que lidere y de qué sector y qué atributos debería tener como un líder? ¿Son dos? O sea, ¿qué recomendás las características para formar este equipo? Bien, muy buena pregunta. Siempre recomendamos que primero el equipo tenga representación de las principales áreas interesadas en esto, de comercial, operaciones, finanzas, em, dependiendo de la empresa, pues las áreas de operaciones pues pueden ser más de una, ¿no? Pues, porque en una empresa de manufactura, por ejemplo, en una empresa que solo es una cadena de retail pero no produce. Pero lo primero es, tiene que ser un equipo interdisciplinario. Ok. El líder del equipo, nosotros recomendamos, o los miembros del equipo, nosotros recomendamos que sean personas que tengan no solamente conocimiento del negocio o una visión holística del negocio, sino que lo más importante es que sean personas que puedan trabajar y comunicarse bien, que tengan habilidades de comunicación, porque fundamentalmente este equipo va a generar consensos y para poder hablar de colaboración y consensos se necesitan personas que tengan las habilidades para poder realizarlos. Así que, en mi opinión, el equipo tiene que ser interdisciplinario, el trabajo tiene que ser transversal y los líderes de cada una de estas áreas tienen que tener no solamente conocimiento del negocio, sino también habilidades de comunicación importantes. Ah, gracias, Alfonso, Bien, excelente. bien, ahora, comparación. Pues en la planeación o el S&OP convencional, la planeación de demanda es detallada, es mucho más enfocada en el proceso. Los números están en el centro y el proceso tiende a ser unidireccional. Cada vez que lo hacemos, lo hacemos en una dirección, es decir, planificamos ventas y operaciones para poder ir a la planificación maestra o del abastecimiento, pero rara vez el proceso es bidireccional, es decir, recibe feedback para poder realimentarse o para poder adaptarse. Dick Link habla de un proceso de demolición mensual, es decir, cada vez que hay un nuevo ciclo de planificación es como si demoliéramos todos y comenzáramos otra vez y volviéramos a hacer todos los cálculos. No sé si les ha pasado o lo han sentido. Y además, el modelo convencional está basado en un ciclo mensual de reuniones. En la versión adaptativa para estos tiempos volátiles y complejos, la planificación ya no es tan detallada, es más agregada. Solo se detalla en casos de demanda extraordinaria, es decir, si vamos a enfrentar una promoción o una estación, en esos ítems o en esos materiales sí se detalla. No solamente está enfocado en el proceso, sino en las personas, que es parte de lo que se ha perdido en algo que es un proceso fundamentalmente de comunicación entre seres humanos.
No solamente son importantes los números, sino los supuestos y los cambios relevantes están en el centro del modelo. El proceso tiene que dar un feedback dentro del mismo ciclo mensual para que la empresa de verdad pueda decir que tiene un proceso que es adaptativo. Si no, pues no hay en realidad adaptabilidad, si no hay feedback. Y más que un ciclo de reuniones, el proceso es un proceso más bien de comunicación permanente. No quiere decir que no hayan reuniones, sino que las reuniones están citadas con un enfoque mucho mejor preparado en unos issues que están enfocados en cambios relevantes específicos. No es reunirse por reunirse, ¿no? A veces la gente dice, es que estoy en esa NUPI, entonces no puedo, ¿cómo así que estás en esa NUPI? Sí, estoy en una reunión de esa NUPI. No, esa NUPI no es la reunión. Esa NUPI es el proceso que transversalmente estamos para alinearnos como áreas, como procesos de negocio, pues para dirigir a la empresa a un mejor norte, pues de indicadores de retorno y competitividad. Así que cuando hacemos estos cambios, esto es una intro, digamos, a esto, pues el proceso de planificación se lo entrega, de planificación de ventas y operaciones, se lo entrega a la planificación maestra. Pero el problema es que hoy en día la planificación maestra no está preparado para recibir escenarios. Hoy en día, y hoy vamos a estar escuchando de este tema de planificar por escenarios más que antes. Ahorita el foro que está organizando Gartner, el evento anual grande en los Estados Unidos, tiene como el tema central, planificación por escenario. Se va a repotenciar todo esto, pero nuestros procesos de planificación maestra no están diseñados para recibir varios escenarios. Al final, todo eso se pierde cuando un proceso de planeación maestra te dice, ok, bueno, listo, está bonito todo eso, pero deme un número. Y parte de esto hace que muchas veces inclusive los planeadores y los compradores que desconfían de las herramientas de tecnología que usan, del ERP, que al final terminan usando muchas veces hojas de cálculo, Excel. Y el problema con las hojas de cálculo, bueno, ya creo que todos hemos enfrentado estos problemas, ¿no? Que son propensas a errores, no son escalables. Si tiene una hoja de cálculo con muchas fórmulas eh, dinámicas, con un tamaño descomunal, el día que se enferme el que la desarrolló, pues alguien le mete mano y algo malo pasa. Y esto no lo decimos solo nosotros, pues hay grupos de investigación, autoridades como esta en la Universidad de Hawái que estudiando estos temas en las hojas de cálculo dicen el 90% de esas hojas de cálculo tienen errores, así que en hojas de cálculo grandes que tienen docenas de fórmulas, pues va a haber, con miles de fórmulas, perdón, va a haber docenas de errores no detectados. Ahora, ¿por qué no funciona bien o por qué pensamos que los procesos de planificación maestra tienen que adaptarse? Porque cuando uno ve los procesos, los supuestos en los que se basa, estos son los tres supuestos de la planificación maestra convencional hoy, que es lo que abajo en los libros todo modelo de planificación dice, pero se nos olvida o está en asteriscos o en letra pequeña o no lo leemos. Primero, las señales de demanda son conocidas y estables. ¿Cuáles de las empresas que están presentes tienen una demanda estable y conocida? Nadie. Ninguna. Segundo supuesto, los lead times son realistas. Algunos libros dicen los lead times son determinísticos. Era más o menos cierto hasta que llegó la pandemia y ya sabemos lo que ha empezado a pasar con los temas de suministro, lo que nos pasa, por ejemplo, en la temporada de fin de año, cuando hay importaciones, que no alcanzan los contenedores, que los tiempos se alargan, que viene la temporada de Navidad, que después se mete el Año Nuevo chino, que después hay un incendio u otro problema o hay una guerra en otro lado. Los lead times dejaron de ser determinísticos y están variando mucho más.
Y el tercer supuesto se llama full allocation y consiste en suponer que los materiales y la capacidad van a estar disponibles cuando la necesitamos. Por eso cuando hacemos un plan, ¿no? O un programa, eh, cuando explosionamos los requerimientos que vienen de la planificación maestra, pues suponemos unos estándares, unas rutas, unos tiempos y suponemos que todo va a ir bien. Y adivinen qué, no, no todo va bien. La capacidad no está disponible. Necesitamos, no sé, 50 materiales distintos y faltan dos. Y resulta que son dos materiales que puede que sean baratos, pero sin esos dos materiales, pues no se entrega el producto. Usted no puede entregar, no sé, voy a exagerar, un avión diciendo, mire, ahí le entrego el avión, señor, esto tiene más de 100.000 partes, pero le falta una, pero pues, esa tuerca del motor, pues es una tuerca, pues así no funciona, ¿cierto? Así que todos estos supuestos son cuestionables en realidad. El primero ya sabemos que ninguna empresa ninguna empresa lo tiene. Los otros dos también son cuestionables. Así que si el supuesto sobre el cual estamos funcionando no aplica, como decíamos ahorita, el modelo, entonces en realidad no aplica. Así que el modelo táctico también tiene que evolucionar a cambiar, a poder recibir este set de parámetros que viene de estos escenarios para poder luego configurar nuestro modelo de abastecimiento, nuestro modelo de operaciones, nuestro modelo de distribución. Y para eso se ha diseñado esto que hoy llamamos Demand Driven S&OP. Este modelo fue desarrollado en colaboración también con Richard Link, porque como padre del MPS también está colaborando con la nueva generación de los modelos de planificación maestra, para poder luego entonces entregarle al modelo con el que finalmente compramos, eh, que generalmente es un modelo MRP, los requerimientos. Pero ya no desde el punto de vista de unas órdenes que son un número también, que son las órdenes planificadas o órdenes previsionales, algunos ERPs la llaman así, porque sigue siendo otra vez un número, entonces nos volvemos a pasar al sistema lineal, al sistema convencional, y MRP resulta que tiene unos supuestos, que son los que aparecen en la diapositiva, que se parecen mucho, que son supuestos hermanos del modelo de MPS. Así que de nada sirve finalmente hacer un plan trimestral, después planear, hacer una planeación maestra mensual para poder hacer un programa de compras o producción semanal y cambiar luego casi todos los días. No tiene sentido. Así que de allí que surjan o hayan ganado fuerza en esta última década los modelos que partimos de seguir usando los forecasts en lo estratégico y lo táctico, pero de una manera distinta, de una manera más agregada, de una manera más por escenarios, porque así nos puede servir más para las decisiones de mediano y corto, de mediano y largo plazo. Pero en las decisiones de corto plazo, aquí es donde ocurre el mayor daño, porque necesitamos saber finalmente, bueno, pero ¿qué tengo que producir o comprar? En, con exactitud, material por material. Y aquí es donde el pronóstico ya no es una muy buena guía, porque aquí es donde el error en el efecto látigo que explicábamos al principio se amplifica más. Así que lo que se propone hoy en día es que los modelos sean mucho más demand driven, es decir, mucho más guiados por estar censando y viendo la demanda y los cambios que están ocurriendo en el consumo de materiales o en la demanda de un producto terminado para poder rápidamente con velocidad adaptar el modelo de operaciones sin necesidad o evitando que la variabilidad entre a nuestros procesos de compras, a nuestros procesos de producción o distribución. ¿Cómo se hace eso? Se hace a través de un modelo que tiene 5 pasos.
El primero de ellos consiste en determinar en dónde es más inteligente defenderse contra Morphy. A veces es mejor, uno supone que debe tener inventario de producto terminado, inventario de materias primas, pero a veces es mucho mejor, por ejemplo, defenderse no en un inventario de producto terminado, sino en un inventario de un producto semielaborado, porque ese semielaborado resulta que dependiendo del empaque o del acabado o de el etiquetado, puede convertirse ese mismo semielaborado en 20 distintas versiones, dependiendo del empaque, el acabado, la etiqueta, etcétera. Y eso quiere decir que este semielaborado tiene mucho más apalancamiento para absorber la variabilidad. Es decir, si de esas 20 posibles versiones de producto terminado en la que se convierte, cambia la demanda de un producto, es probable que la demanda de otro producto cambie en el sentido contrario y un efecto compense al otro. En el semielaborado eso no se siente. A eso lo llamamos ese efecto de agregación o apalancamiento, eh, para poder determinar en dónde es mejor defenderse contra la variabilidad. Para eso hay unos factores, que hay toda una metodología pues, para identificar en dónde es mejor poner un stock, una posición de stock y en dónde no, qué materiales sí, qué materiales no, en dónde agrega valor y en dónde no. Con base en eso sí empiezo a colocar entonces unas posiciones de stock cuya principal diferencia con el método convencional es que se ajuste dinámicamente a los cambios que se van censando. Suponer que lo podemos predecir, que podemos tener una posición de stock que permanece en el horizonte operacional estática, con un entorno que es dinámico, no es muy buena idea. Cuando nosotros les preguntamos a las empresas, ¿ustedes qué usan? ¿Qué política de inventario usan? Y nos dicen, no, pues usamos un safety stock con esta política, o esta cobertura, o este reorden, o estos mínimos y máximos, en fin. Les preguntamos, bueno, ok, ¿y cuándo fue la última vez que usted los recalculó? Porque su demanda, usted me dice sus condiciones, su suministro, su demanda cambia con frecuencia, cambia todas las semanas. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo un recálculo de... Y la respuesta más común es mirarse unos a otros en un comité gerencial porque no se acuerdan. Es decir, no fue la semana pasada. La última vez que hicimos eso en las empresas que son más veloces fue el mes pasado, o el trimestre pasado, o el año pasado. Pero las condiciones cambian básicamente todas las semanas. Si colocamos una posición de stock para un entorno que es volátil y complejo, debe ser no solamente una posición bien pensada en cuanto a su ubicación, sino una posición también que tenga que ser dinámica, no estática. Y dinámica quiere decir que si usted tiene miles o decenas de miles de materiales, aquí es donde la tecnología nos tiene que ayudar. La tecnología tiene que tener el soporte de una metodología que pueda ajustar dinámicamente no el cálculo de la orden, sino la posición de ese stock. Imagínense cómo funcionan los amortiguadores en un vehículo. Están diseñados para que la variabilidad del terreno no se transmita al conductor, ¿cierto? De la misma manera funcionan estos amortiguadores de stock. De manera que cuando el vehículo o cuando estamos atravesando un campo que tiene mucha más variabilidad, el vehículo tiene que el amortiguador tiene que elongarse o tiene que achicarse para poder absorber esa variabilidad y evitar que el conductor, que en este caso es nuestro proceso de compras o nuestra planta de producción, sienta ese golpe. Así debería estar diseñado. Sin necesidad de estar haciendo tantos juegos en Excel, la metodología debería ajustarse dinámicamente a los cambios. Y finalmente tendría que tener también una forma en la que colaborativamente estimule una ejecución
en donde todos podamos estar de acuerdo en cuáles son las prioridades de manera clara. No necesariamente por fechas de entregas o por el que más patine, ¿no? Generalmente el método de ejecución más utilizado es eh, el gerente comercial o el vendedor que más esté metido en los procesos, el que más correos envíe, el que más, las órdenes que tengan más padrinos, etcétera. Y ese no es un buen modelo de ejecución. Tiene que haber un modelo que nos pueda poner de manera visible las prioridades mucho más claras para que nuestro servicio, nuestra disponibilidad, pues esté pues mucho mejor. Así que finalmente estos procesos de planificación adaptativa nos van a dar ya no solo un número, sino unos escenarios y unos rangos para que estos procesos de planificación táctica llamados Demand Driven S&OP le coloquen un set de parámetros a nuestro modelo de operaciones, ya no una orden discreta, sino que les diga estos son los parámetros de operaciones para que nuestro modelo de operaciones, que el que recomienda el modelo adaptativo es este que se conoce como Demand Driven MRP, genere las órdenes posicionando los stocks en los lugares correctos, teniendo un stock con una política mucho más dinámica, visibilizando la ejecución de una manera que estimule la colaboración para que finalmente haya también feedback de la analítica de esos parámetros que usamos, cómo se comportaron en la realidad, para poder darle este loop, este feedback al modelo táctico para que el modelo se pueda reconfigurar. Aquí, como ven, se genera un loop. Así se parametriza, aquí se toman las decisiones de esas órdenes de compra, producción, distribución con un modelo mucho más dinámico. Aquí hay un feedback y vuelve otra vez a repetirse el ciclo. De manera que estos modelos, este es el mismo modelo, pero aquí lo vemos ya de manera horizontal, con estos feedbacks se convierten en un modelo que no solamente es unidireccional, sino además bidireccional, pasando de un modelo que tiene planes de venta detallados a uno de planificación por escenarios, de un modelo que los procesos de planificación maestra siguen un modelo lineal y unidireccional a uno en donde trabaja por rangos, ya no con números exactos, de uno que tiene un modelo de operaciones que, basado en demanda planeada a otro modelo de operaciones que más bien censa los cambios en la demanda real y se adapta rápidamente a esos cambios para amortiguar o absorber los efectos de la variabilidad. Y de un modelo que es unidireccional a uno que entonces tiene feedback y por tanto tiene o es un modelo bidireccional real. Esto no simplemente es teoría, es un modelo que muchas o empresas de diversos sectores representativas están implementando con éxito en múltiples sectores. Y en Sudamérica también tenemos muchos casos. Estos son algunos de ellos en la industria de consumo masivo, de metalmecánica, de aceros, de retail, de moda, de autopartes o automotriz, ensamble, en fin, etcétera. Hay muchos ejemplos en la gran mayoría de industrias. Ya hay jugadores importantes no solo en el mundo, sino en Latinoamérica también, que están implementando ideas como estas. Si ustedes quieren saber más, hay disponibles hoy en día programas de certificación internacional que les dan además acceso a insignias o títulos que estos programas otorgan a través del Demand Driven Institute, que es la autoridad mundial en estos temas que desarrolló estos modelos y que en estos programas de certificación internacional se profundizan en buen detalle. Son programas de unas 16 horas y este programa, que es el flagship program, el más importante del instituto, el Demand Driven Planner, entra en mucho detalle sobre estos temas que hablamos hoy.
Próximamente estamos comenzando, de hecho, un ciclo nuevo el 21, 22 y 23 de este mes, en más o menos unas 2 semanas, en un programa que va a ser híbrido, va a ser presencial en México con la Universidad Panamericana, que es una de las universidades más importantes de Latinoamérica, la segunda de México, de hecho, pero también va a ser transmitido online, así que está disponible pues para toda Latinoamérica. Es en español y vamos a entrar en profundidad con estos métodos. Ahí están, les dejo mis datos. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto puedo responderla en estos momentos. Si también quieren interactuar con nosotros vía LinkedIn, ahí les dejo mi LinkedIn, mi WhatsApp. Con mucho gusto, si están interesados en saber más, también les podemos enviar papers, les podemos recomendar libros, hay grupos de discusión y bueno, hay muchas cosas que compartir en estos temas de adaptabilidad. Así que bienvenidos sean a todos esos canales. Si tienen alguna pregunta, Yo tengo una pregunta que, sin ser experto en este tema que tú manejas, a veces me surge y es, ¿qué diferencia hay entre colocar un buffer y tener un stop de seguridad en una etapa del proceso? Es una pregunta que me genial. surge a veces porque a veces yo veo que hablan de tener unos buffers que puedan amortiguar, pero desde el nivel más bajo, bajo, bajo al nivel del mar te pregunto, ¿y qué diferencia hay entre eso y un stop de seguridad? Bueno, es una pregunta muy buena, ¿sabes? Y nos la hacen con frecuencia. Eh, lo primero que hay que saber o lo que hay que ver es los frutos. Es decir, por ahí dice las Sagradas Escrituras que por los frutos los conoceréis, ¿no? Así que, ¿cuáles son Ujú. los frutos del safety stock? Si estamos enfrentando un mundo VUCA, un mundo volátil, el safety stock está logrando absorber la variabilidad que estamos enfrentando y la respuesta es, bueno, si usted tiene un desbalance en el inventario y tiene muchos productos que están en exceso y otros que están en faltantes o en riesgo de abastecimiento, pues el safety stock no está haciendo su trabajo. Eso es lo primero. Cuando los comparamos, ¿cuál es la diferencia? Miren, antes que existiera el safety stock, MRP no fue diseñado para tener posiciones de stock. No sé si sabían esto. MRP fue diseñado como la calculadora perfecta justo a tiempo. Antes de que existieran las fórmulas de safety stock, MRP, las fórmulas o la lógica básica de MRP es que si yo tengo esta demanda de órdenes planeadas, y tengo este inventario on hand y estas órdenes que vienen en camino, ¿cuánto me faltaría y en qué orden, haciéndolo escalonadamente en el tiempo, teniendo en cuenta las rutas, los lead times, para poder completar, cuánto me falta para poder completar esta previsión? De manera que al final por eso se dice que en un modelo MRP la suma neta de requerimientos es igual a cero. Es igual a cero porque es como igualar dos lados, ¿no? El lado de lo que me demanda y el lado que está aquí del suministro. Lo que tengo en el suministro no me alcanza para igualar el lado del consumo, de manera que entonces yo tengo que comprar más o fabricar más para poder completarlo. Eso es antes de que existiera el safety stock. Pero luego, entonces, hacia el MRP fue masificado entre los 70 y los 80 y empezamos a desarrollar otras nuevas ecuaciones porque nos dimos cuenta que a veces nos faltaba un por si acaso adicional. Así que al final de una ecuación de MRP o de una suma neta de requerimientos igual a cero, nos inventamos algo que le sumaba a ese requerimiento una cantidad y a esa suma le llamamos safety stock. ¿Sí? ¿Por qué el safety stock en realidad no funciona tan bien? Bueno, por varias razones, teniendo en cuenta este contexto. La primera, el safety stock no es una posición primaria de planeación.
es una posición suplementaria, porque el safety stock en realidad no nos dice cuánto planear, sino que se suma al final de una suma neta de requerimiento igual a cero de MRP. Se suma al final, suplementa el cálculo. Un buffer no es un safety stock, es una posición primaria. Eso es lo primero. Es decir, es el buffer el que determina qué, cuándo y cuánto se compra, o se produce, o se distribuye. Eso es lo primero. Uno es suplementaria, el buffer es una posición primaria. Segunda diferencia, los safety stock regularmente no son dinámicos. Primero, no fueron diseñados para ser dinámicos. Eso es lo primero. Y la mayoría de los safety stock, cuando uno los analiza, pues la última vez que los cambiaron fue hace más allá de una semana, por ser amable. Así que mientras que el buffer se calcula y se recalcula todos los días, sin necesidad de intervención humana. Entonces, la segunda diferencia es su capacidad dinámica de adaptación. Aún los safety stock que hoy son dinámicos porque se han desarrollado fórmulas, generalmente solo tienen en cuenta solo una dirección de la variabilidad, es decir, la demanda, por ejemplo. Pero resulta que, o los tratamos de compensar, pero siguen siendo posiciones suplementarias que no fueron diseñadas como mecanismo primario de planeación. Y además de eso, la variabilidad no solo proviene de la demanda, también nos viene de la retaguardia. Y en compras, más aún. Hay otras diferencias. Por ejemplo, los safety stock generalmente cuando se penetran generan un reproceso o un spoiler alert para que se tome una acción. En un buffer, recuerden que un buffer no es un safety stock sino una posición primaria, así que además del por si acaso, tiene todo lo que está encima de ese por si acaso, por ser una posición primaria. No genera una alerta cuando se penetra la zona que llamamos de seguridad, que uno puede decir que esa zona de seguridad es una zona, eso es un safety stock. No, no lo es porque técnicamente hablando un safety stock se suma al final de la ecuación. Así que técnicamente hablando no lo es. Pero cuando se penetra esa zona de seguridad, un buffer no genera inmediatamente una alerta ni genera un reproceso. ¿Sí? Para entender esto sí habría que entrar en mucho más detalle de cómo funcionan las ecuaciones de planificación y ejecución, pero el punto es que el buffer generalmente buferea, es decir, amortigua esa variabilidad y no genera necesariamente un reproceso. Por lo tanto, el nivel de urgencias que dispara un buffer tiende también a ser mucho menor que un safety stock. Esas constantes reprogramaciones, cambios que se hacen, por cierto, muchas veces manuales en compras también, que generan tanto estrés y dolor de cabeza, en un modelo de DMRP con buffers no ocurre. Estos son Excelente, mira, tres ahí diferencias importantes. tienes un post, porque yo te digo, yo he visto publicaciones de este tema, pero nunca he visto una publicación o no la he encontrado el día que entro donde explique eso. Yo creo que ahí tienes ya material para hacer nuevos posts Sí, sí, ya me para hiciste la tocar. semana. Tienes razón, ¿sabes? Generalmente Sí, estas explicaciones las damos en los programas, pero no las publicamos mucho. sí, Sí, tienes exacto. razón. Hay una pregunta más antes de finalizarlo, porque se ha extendido y esto casi que ya es una clase de curso, más que un webinar gratuito. Y Sí. te pregunta David que si Excel se acaba insuficiente para la realidad actual, ¿con qué programas realizas el DDMRP? Bueno, hace algunos años teníamos muchos problemas porque hace una década no había prácticamente software y había que desarrollarlo, pero hoy en día hay muchos en realidad. La mayoría de los ERPs grandes ya tienen modelos de Demand Driven MRP. Lo que sucede es que los partners de SAP, de Oracle, de NetSuite, de Microsoft, no dominan muy bien estos modelos y entonces no los venden o no los ofrecen. Pero SAP IBP tiene, eh, SAP S/4HANA tiene DDMRP, pero no activan las funcionalidades por desconocimiento, porque no saben cómo implementarlo. Oracle tiene, NetSuite tiene, Microsoft Dynamics tiene.
Y además de eso, hay muchos sistemas legados o ad hocs que se integran a cualquier ERP. Hay europeos, americanos, latinos también, que pueden hacer ese trabajo muy bien y que además están avalados por el instituto. En la página del demanddriveninstitute.com, allí hay una sección en donde pueden ver decenas de sistemas que tienen esa habilidad. Y si me Excelente, escriben, también yo les puedo dar ese listado. excelente. Bueno, digamos que ya se ha extendido, ha estado muy bueno el tema, algunas personas han salido ya por la hora, pero excelente el contenido. Muchísimas gracias, Alfonso. Creo que ha sido que quienes se conectaron aprovecharon un contenido muy, muy valioso. Entonces, espero que lo disfruten. Igual le vamos a enviar el enlace de la grabación para que lo puedan ver en próximos días y aprovechen este contenido. Yo programé para que les llegara una encuesta de satisfacción. Sería importante que la pudieran contestar. Es simplemente darle un emoticón y nos ayudaría muchísimo a validar el feedback del tipo de contenido que estamos trayendo acá a Procurement Pro. Entonces, Muchas gracias, Anwar, no, y a ti. pueden también seguir interactuando, ¿no? Yo creo que bueno, tú y yo publicamos bastante, así que a través de las redes o por correo electrónico, WhatsApp, etcétera, pueden seguir preguntando que con mucho gusto nosotros resolvemos las dudas. Así es.